Buen día, profesor. El día de hoy vamos a explicarles sobre lo que es el caso clínico de Ted Bundy. Este trabajo contiene el diagnóstico realizado del asesino serial ya mencionado, que para su desarrollo y fundamentación nos hemos basado en lo que es el DSM-5 y la información que ha sido recopilada a través de la serie documentada de las cintas del mismo Ted Bundy. Además, ese diagnóstico pretende fundamentar lo que son los antecedentes que conllevaron a Ted Bundy a convertirse en el asesino serial de mujeres de Estados Unidos en los años 70. Ahora pasaré a explicar lo que es un poco sobre la biografía de Ted Bundy. El nombre completo de Ted Bundy era Theodore Robert Cowell, que posteriormente se conocería como Ted Bundy. La fecha de nacimiento de Ted fue el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su estado civil soltero, el grado de instrucción fue universitaria, licenciado en la carrera de psicología, y su ocupación fue como estudiante de derecho. La fecha de su muerte fue el 24 de enero de 1989 cuando fue ejecutado. Ahora que conocemos un poco sobre los datos de Ted Bundy, pasaré a darles un breve resumen del caso. Eleanor Louise Cowell, a los 23 años, dio a luz a Theodore Cowell, posteriormente conocido como Ted Bundy, un 24 de noviembre de 1946, en un albergue para madres solteras, haciendo creer posteriormente que los abuelos eran en realidad los padres de Ted, y ella su hermana. La abuela materna de Ted tenía un amplio historial en depresiones nerviosas y sufría de ataques de pánico. El abuelo materno de Ted era un hombre sumamente agresivo y tenía una obsesión por la pornografía. Desde los 3 años de edad, Ted mostraba signos de desadaptación a su entorno, estando expuesto tempranamente a lo que eran los contenidos de violencia y el contenido sexual. Posterior a esto, Eleanor se cansó de los problemas que tenía con su padre, así que decidió irse a vivir a Tacoma con Ted a la edad de 4 años, casándose con Johnny Bundy el 11 de mayo de 1951, teniendo 4 hijos, pero en realidad Ted nunca logró crear lo que era un lazo afectivo con sus hermanos ni con su padrastro. Desde su infancia, Ted presentaba los problemas del lenguaje, lo cual lo dificultaba de la comunicación con los demás niños. Además, a la edad de 14 años, Ted encontró en uno de los cajones viejos su partida de nacimiento, donde salía que el nombre del padre era desconocido. Tuvo sospechas después de esto, originando en él un profundo sentimiento de depresión, además de originar sentimientos de rencor e ira por sentirse engañado y traicionado. Cuando Ted se encontraba en un campamento, tuvo una experiencia al herir a una niña, con una trampa que él habría creado para tigres. En sus primeros años de adolescencia comenzó a atrapar animales y a torturarlos. A los 15 años se dedicó a robar y se le consideraba como un sospechoso de asaltos domiciliarios. En el año de 1966 se matriculó en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Abandonó los estudios durante un tiempo y regresó a la Universidad de Washington para matricularse en la carrera de Derecho. En 1977 se enamoró de Stephanie Brooks, pero 2 años después ella se graduó de la carrera de psicología y finalizó la relación por considerar que Bundy era indiscreto y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó esa ruptura, obsesionándose con ella y manteniendo incluso contacto a través de cartas para intentar reconquistarla. Pero paralelamente a esto, inició una relación de 5 años con Elizabeth Cooper, quien era divorciada y además tenía una hija pequeña. La relación entre ellos fue tormentosa. Pero durante los años 1969 y 1972, todo marchaba bien aparentemente. Ted enviaba solicitudes de admisión a las escuelas de derecho y empezó a involucrarse en lo que eran actividades comunitarias. En el año de 1973 se reencontró con Brooks, con la que mantuvo otra vez una relación de verano a invierno de ese mismo año. Pero al final Bundy, con la decisión de vengarse, la abandonó tiempo después para nunca más saber de él. En 1974, Bundy ataca a su primera víctima conocida como Johnny Lenz, una joven universitaria a la cual golpeó y violó. Lenz salió viva del ataque, sin embargo, unas semanas después, Linda Hunt Healy, de 21 años, no tuvo la misma suerte. Su primer arresto ocurrió el 16 de agosto de 1974 en Utah, después de que una mujer lo identificó como su posible secuestrador. El 8 de noviembre de 1974 se hizo pasar por un policía e intentó secuestrar a Carol Daroch. Ella logró escapar peleando e enseguida acudió a la policía para denunciarlo.
El modo en que Ted atrapaba a sus víctimas era haciéndose el débil frente a ellas, fingiéndose que su brazo estaba enyesado para que así lo ayuden a subir sus libros, procediendo a golpearlas y dejarlas inconscientes. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en la zona boscosa de las montañas de Taylor, estado de Washington, pertenecientes a Brenda Hall. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Racour y Roberta Parks. En febrero de 1976 fue condenado a 1 año de cárcel en la prisión de Colorado. No obstante, 2 meses más tarde logró escapar saltando desde una altura de 2 pisos a través de la biblioteca de la cárcel. Su huida duró 6 días, pero en la víspera de Nochevieja volvió a fugarse, esta vez a través de los conductos de aire, desapareciendo varios meses. En este tiempo, él consiguió hacer más crímenes y empezó a cometer errores. El acontecimiento de la mentira de su madre y la ruptura con su primera novia, Stephanie Brooks, marcaron en él algo muy grande, originando un estado de resentimiento, depresión, pulsiones de odio, rabia y deseos de venganza contra las mujeres. Ted era inteligente, cambiando constantemente de estado, asesinando así un gran número de mujeres. El 8 de julio de 1979 fue su juicio en Florida. Fue acusado de cometer el homicidio en primer grado contra Lisa Levy, homicidio en primer grado contra Margaret Woman, 3 tentativas de homicidio en primer grado de Karen Chandler, Kathy Kleiner y Cheryl Thomas. Los asesinatos fueron mediante estrangulamiento, golpes con un bate de béisbol, decapitación con una sierra y fueron descritos como atroces, crueles, maldad incomprensible e irrespeto por la vida humana. El 31 de julio de 1979, el juez Edward Coward lo declara culpable y lo sentencia a la silla eléctrica. Bundy pretendía declararse incompetente para evitar la ejecución. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Días antes de su ejecución confesó más de 30 asesinatos. Los especialistas especularon que el número de víctimas podría sobrepasar las 100 mujeres. Y plan de evaluación. Características de la personalidad de Ted Bundy. Era egocéntrico, narcisista, impulsivo, astuto, arrogante, agresivo, manipulador y violento. Las evaluaciones neuropsicológicas estuvieron a cargo de la psiquiatra Dorothy Lewis, especialista en comprender la química cerebral de los hombres violentos. El diagnóstico arrojó que Ted padecía de trastorno bipolar mixto, trastorno bipolar maníaco y trastorno bipolar depresivo. El diagnóstico de trastorno bipolar 1 necesariamente debe haber presentado los siguientes criterios: un episodio maníaco antes o después, o puede haber episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor. La aparición del episodio maníaco y depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo de esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. Trastorno bipolar. Presenta la conceptualización moderna del clásico trastorno maníaco-depresivo o psicosis afectiva, que se describió en el siglo XIX, diferenciándose de la descripción clásica solo en que si la psicosis ni la experiencia de un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida son requisitos. Diagnóstico diferencial. Trastorno bipolar 2 requiere la presencia a lo largo de la vida de al menos un episodio de depresión mayor y al menos un episodio hipomaníaco. Se ha dejado de considerar una afección más leve que el trastorno bipolar 1, en gran parte por la cantidad de tiempo que los individuos con esta afección pasan con depresión y porque la inestabilidad del humor que experimentan se acompaña normalmente de un importante deterioro del funcionamiento laboral y social. Trastornos parafílicos, trastornos algolácnicos, trastornos sadismo sexual, que es infligir humillación, ataduras o sufrimiento. Preferencia de objetivo anómalos, trastorno de pedofilia, fijación sexual con infantes. Trastorno de la personalidad, trastorno de personalidad antisocial, desprecio y violación de los derechos de los demás. Trastorno de personalidad límite, inestabilidad en las relaciones personales, de la imagen de sí mismo, de los afectos e impulsividad marcada. Trastorno de personalidad histriónica, emotividad y búsqueda de atención excesiva. Trastorno de personalidad narcisista,
grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, trastorno de personalidad evitativa, inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa, trastorno obsesivo-compulsivo, preocupación por el orden, perfeccionismo y control, trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta, que son problemas del autocontrol del comportamiento y las emociones. Entre ellos está trastorno explosivo intermitente, que es agresión, control deficiente de la ira, trastorno disruptivo, control de impulsos y de la conducta específica, trastorno negativista desafiante, es enfado, irritabilidad, actitud desafiante, vengativo. Otros trastornos, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, debido a los delirios de grandeza y alucinaciones auditivas. Trastorno disociativo de la identidad, despersonalización, incapacidad de acceder a información o de controlar las funciones mentales, ausencia del yo. Que a mí me tocó lo que era impresión diagnóstico, análisis del diagnóstico, diferencial e hipótesis. Nuestro análisis del diagnóstico final concluye que Bondi padecería de lo siguiente: trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta, problemas de autocontrol del comportamiento y las emociones. Esto abarca en sí el trastorno explosivo intermitente, que era la agresión, y el control desafiante de la ira. También el trastorno eruptivo, que es el control de los impulsos y de la conducta especificado. Y por último, el trastorno negativista desafiante, que era el enfado, la irritabilidad, la actitud desafiante y ser vengativo. También encontramos lo que es el trastorno de la personalidad. Ahí vimos el trastorno de la personalidad antisocial, que era el desprecio y violación de los derechos de los demás. También el trastorno de la personalidad límite, que era la inestabilidad de las relaciones personales, de la imagen de sí mismo y de los efectos impulsivos marcados. También encontramos lo que es el trastorno de la personalidad histriónica, que era la emotividad y búsqueda de atención excesiva. También el trastorno de la personalidad narcisista, que era la grandiosidad, necesidades de admiración, falta de empatía. Por último, el trastorno de la personalidad evitativa, que era la inhibición social, sentimientos de inadecuación y hipersensibilidad de la evaluación negativa. En el siguiente vimos lo que es el diagnóstico final, que era en base de la evaluadora de la doctora Horton Lewis. Sustentamos que los sucesos del acontecimiento Bondi desde una edad temprana, como el abuso fingido de su abuelo, lo llevaron a originar en él emociones y una personalidad desadaptativa. Como por ejemplo vimos a él que tenía el trastorno de la bipolaridad 1, que presentaba la conceptualización moderna del clásico trastorno maníaco depresivo o psicosis efectivas, que se describe en el siglo XIX, diferenciándose de la descripción clásico solo a que ni la psicosis ni la experiencia de un episodio depresivo mayor a lo largo de tu vida eran requisitos. Una de las evaluaciones que se le había podido haber realizado era la inteligencia emocional, el coeficiente intelectual, la triada oscura, ETA, ya que mide el componente intelectual, la escala de habilidades sociales, ya que mide sus emociones. El plan de tratamiento. Habiendo realizado el diagnóstico de Ted Bundy, lo que proponemos como plan de tratamiento sería una combinación del tratamiento farmacológico y terapia conductual. Primero, el trastorno bipolar maníaco. Es un estado de ánimo anormal y persistente, elevado, expansivo o irritable que dura al menos una semana. El trastorno bipolar depresivo es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, presentando disminución del interés o capacidad para sentir placer.
Ahora viene a ser vamos con el tratamiento para la bipolaridad mixta, que viene a ser el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en un elemento indispensable en todas las fases de esta enfermedad, ya que ayudan a reducir la intensidad y frecuencia y consecuencias de los episodios agudos y mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida entre ellos. Esto es especialmente importante porque el cuadro clínico se acompaña siempre de una alteración conductual que en muchas ocasiones pone en riesgo al sujeto o a las personas cercanas. Diversos fármacos han demostrado que tiene una eficacia en la reducción de la sintomatología aguda maníaca. Dentro de ellos destacan el litio, los anticonvulsivos, los antipsicóticos y las benzodiazepinas.